Muy buenos días a cada uno de ustedes, queridos hijos. Me alegra tener la oportunidad de saludarlos desde la parroquia Divino Niño todos los martes con esta orientación, esta catequesis presacramental, de preparación a los sacramentos de primera comunión y de confirmación. Ya hemos terminado la catequesis de confirmación. Hoy terminamos, Dios mediante, la catequesis de primera comunión. Por eso el saludo especial a cada uno de ustedes que nos escuchan y que se conectan también en las redes sociales a seguir estas orientaciones que impartimos desde la parroquia Divino Niño Jesús. Los invito entonces para que participemos de esta catequesis en torno al sacramento de la primera comunión. Vamos a disponernos para colocarnos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder es de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflamas con tu amor. Con la fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre. Danos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano por los siglos, se rinda admiración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divino Niño Jesús, bendecinos con amor. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con nuestra orientación en esta catequesis sobre la primera comunión. Ya llegamos al capítulo 12, el último de del capítulo de nuestro catecismo que estamos siguiendo, que titula La gloria, nuestro destino final, la meta, la aspiración, el sueño de cada ser humano, el cielo, poder llegar a la eternidad. Entonces vamos a compartir precisamente el tema de hoy es sobre la gloria, la glorificación, nuestro destino final, lo que esperamos nosotros, Dios mediante, poder estar en la presencia de Dios. ¿Cuál es el destino final que Dios tiene preparado para los que le aman? ¿Cuál será ese destino? Pues el destino final que Dios nos tiene preparado es precisamente la gloria eterna, el paraíso, el cielo, poder gozar de su presencia en compañía de los santos y de los ángeles. Ese es el destino que Dios tiene previsto y preparado, dispuesto para nosotros en la humanidad. Veamos algunas citas bíblicas que nos van a orientar. San Mateo capítulo 25 versículos 31 al 34 nos dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos, colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Bueno, ahí está la invitación entonces que está haciendo el Señor, precisamente el destino final que esperamos. Por eso es importante entonces, queridos hijos, hacer muchas obras, buscar la forma de agradarle cada vez más y más a Dios. ¿En qué consiste entonces esa gloria eterna o el paraíso? La gloria eterna o el paraíso consiste en unirse íntimamente a Dios y gozar de Él para siempre. Aquí en la tierra estamos impedidos, es como si hubiese un velo que no nos deja directamente acercarnos a Dios. Mientras estemos aquí, hacemos como algunos acercamientos, pero no serán acercamientos totales, definitivos, de una vez y para siempre. Entonces, por eso
pues ya después de dar el paso por la tierra, después de haber peregrinado, después de haber partido de este mundo a la casa del Padre, entonces ya entonces recibiremos ese premio o también como tal el castigo, ¿no? Si es el premio de las buenas obras que ha podido hacer, pues irá a participar de la gloria celestial. Miremos una cita bíblica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, dice lo siguiente: hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida, cuando venga el Señor no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitará a los que murieron en Cristo, después nosotros, los vivos. Los que todavía estamos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor. Allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Bueno, ahí está entonces esta orientación que nos está haciendo la palabra en el día de hoy para que la tengamos presente como pues la meta, el sueño, la aspiración del ser humano, gozar en la presencia de Dios, y por eso muy bien lo dice la palabra, no podemos nosotros, queridos hijos, perder la esperanza ni afligirnos frente a los hermanos que ya partieron, ya se fueron, pues esperamos que ya estén en la casa del Padre, y por eso es tan importante, como lo va a decir ahora más adelante, esta orientación también de poder nosotros orar por los difuntos, aquellos que nos han antecedido, aquellos que ya se han ido primero a la casa del Padre. ¿Qué se necesita entonces para entrar en la gloria eterna o en el paraíso? ¿Qué será lo que vamos a necesitar? Pues para entrar en la gloria eterna o en el paraíso se necesita estar en paz con Dios y no tener ninguna mancha de pecado. Por eso es tan importante nosotros estarnos confesando con mucha frecuencia, luego también pues tener esa paz, esa tranquilidad en nuestra vida, en nuestro corazón, buscar la gracia divina, buscar los sacramentos, hacer obras de caridad. Son maneras como que vamos a necesitar nosotros precisamente para poder entrar a la casa del Padre. Miremos qué nos dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada manchado entra al cielo. Por eso es tan importante tenerlo presente. Nada manchado entra al cielo. Una persona que de pronto ha obrado mal o alguna cosa, entonces tendrá un momento de purificación, lo vamos a ver ahorita, y esa purificación pues lo va a preparar para ir precisamente al cielo. Cuando estamos nosotros en paz con Dios? Pues estamos en paz con Dios cuando no tenemos ningún pecado mortal. El pecado venial pues lo borran las obras de caridad, las oraciones, la Eucaristía, pero el pecado mortal no. Entonces cuando no tenemos ningún pecado mortal es cuando nosotros podemos estar en esa paz con Dios, en esa paz normal con Dios. ¿Cuándo estamos libres de toda mancha de pecado? ¿En qué momento nosotros podemos estar libres de toda mancha de pecado? Pues estamos libres de toda mancha de pecado cuando mediante nuestros sacrificios y oraciones y buenas obras logramos pagar completamente lo que nos corresponde de los castigos que hemos merecido como consecuencia de nuestro mal obrar. Entonces, por eso ahí estaremos libres ya como tal de toda mancha, de toda situación que nos pueda empañar como tal este viaje, esta comunicación con Dios.
No fueron suficientes los sufrimientos de Jesús en la cruz para pagar todos los castigos que hemos merecido como consecuencia del pecado, de nuestros pecados. Pues queridos hijos, sí, los sufrimientos de Jesús fueron bastantes, muchísimos, incluso hasta exagerados, podríamos decir, demasiados, ¿sí? Por nosotros, fueron suficientes esos sufrimientos de Jesús para pagar todos los castigos que hemos merecido como consecuencia de nuestros pecados. Pero sin embargo, es voluntad de Dios que también nosotros cooperemos en la obra de la salvación, uniéndonos a Cristo con nuestros sufrimientos y oraciones y obras buenas. Por eso cuando usted está sufriendo, usted se une al sacrificio de Cristo, al sufrimiento de Cristo, una ese dolor al sufrimiento de Cristo, no reniegue, no se interponga ni se... ni pierda la paz ni la tranquilidad, ofrézcale ese dolor, ofrézcale ese sufrimiento como tal a Dios, al Señor. Miremos algunas citas bíblicas que nos van a iluminar aquí. Colosenses capítulo 1, 24 nos dice: ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la iglesia. Entonces también por eso nosotros cargamos con esa crucecita. El mismo Señor dice: el que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Entonces seguir al Señor implica que hay esfuerzo, que hay sacrificio, que las cosas no están fáciles. Entonces que también nosotros tenemos que esmerarnos, que esforzarnos mucho más. Primera de Pedro 2, 5 y 21 dice lo siguiente: también ustedes como piedras vivas, edificarse y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes, que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas, nos dice San Pedro. Entonces, el modelo es Cristo, nuestro modelo es Cristo, no es un humano, no es una persona, no es un artista o lo que sea, el modelo nuestro es Cristo. Entonces, Él es a quien nosotros todos los católicos estamos llamados a imitar. Él nos ha dado ejemplo. En los momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros ese ejemplo de qué debemos nosotros de hacer. Una cita bíblica más, primera de Pedro 4, versículos 13 al 19. Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederá las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe de dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Ha llegado el tiempo del juicio y este empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Si el justo se salva a duras penas, ¿dónde se presentarán el pecador y el impío? Así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador, que es fiel, y continúen haciendo el bien. Bueno, ahí está la exhortación de San Pedro. El mismo Señor lo va a decir que seguirlo a Él no es fácil, diciéndole a los apóstoles, a los discípulos que deben de sufrir, que deben de padecer, que deben de pasar cantidad de cosas, ¿sí?, por seguir al Señor. Al mismo Señor lo persiguieron, le tendían trampas, querían despeñarlo, muchas veces le decían: váyase de aquí que no lo queremos ver, ¿sí?, no lo queremos escuchar. Todo esto sucedió. Y entonces estas situaciones son importantes tenerlas presentes. Por eso San Pablo lo decía: para mí la vida es Cristo, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es precisamente para tener presente lo que hoy nos está diciendo el Señor en torno a los sufrimientos. Y los sufrimientos, queridos hijos, hacen parte de la naturaleza humana. Somos humanos. Como humanos que somos,
pues sufrimos, no podemos ¿Cuántas veces encontramos personas que en el camino no quieren hacer ningún esfuerzo, ningún sufrimiento, que ellos quisieran que todo fuera, como se dice, color de rosa? Y no, queridos hijos, somos humanos y mientras estemos aquí en la tierra no estamos exentos a padecer ninguna enfermedad, ningún dolor, ningún sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer frente a esta situación? Lo que tenemos que hacer es confiar más en Dios, pegarnos más a Dios, aferrarnos más a Dios. Esa es la actitud nuestra, queridos hijos, no desesperarnos, ¿sí? Porque, es que Dios me castigó. No, Dios no nos castiga con las enfermedades, con los sufrimientos, todo eso hace parte de la naturaleza humana. Mientras estemos aquí no vamos a estar exentos a padecer ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. ¿Qué pasa cuando uno muere con alguna mancha de pecado? Cuando una persona muere, no se alcanzó a arrepentir, a confesar, ¿qué pasa con esa persona? Cuando uno muere con alguna mancha de pecado, tiene que sufrir hasta purificarse completamente. En esto consiste el purgatorio. Entonces una persona muere y la iglesia nos enseña que una persona muere y va al purgatorio. Al purgatorio es a purgar las penas, a purificarse. Ya lo decíamos ahora, no puede ir al cielo nada manchado, por eso hay que ir al purgatorio. Todos vamos al purgatorio a purgar nuestras faltas, nuestros pecados. Una persona se confiesa, y usted confiesa hasta el pecado mortal, claro, normal, hace una buena confesión, pero queda como una mancha, y esa mancha es la que vamos nosotros a purgar al purgatorio, ¿sí? Es como cuando usted de pronto una tinta en la camisa y usted la lava, la restriega y bueno, lo que sea, con el material que necesite, el jabón que necesite, y bueno, en la primera lavada no quedó bien, alguna manchita todavía ahí queda. Entonces esa manchita precisamente es la secuela que deja el pecado, y esa secuela nosotros la vamos a pagar precisamente en el purgatorio. Miremos lo que nos dice aquí San Mateo capítulo 12 versículos 31. Dice, por eso yo les digo, se perdonarán a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrán perdón de Dios. Ya de esto había hablado en otra catequesis en torno a los pecados contra el Espíritu Santo, que es precisamente rechazar a Dios, rechazar su obra, rechazar los sacramentos, rechazar absolutamente la salvación. Y si rechazamos la salvación, entonces ¿qué esperamos? El Señor no va a ir en contra de nuestra voluntad a querer salvarnos a la fuerza, si nosotros le hemos rechazado. Por eso tenemos hasta el último instante de nuestra vida para que nos arrepintamos. Dios nos ha dado tantas oportunidades, queridos hijos, para que nosotros podamos cambiar, y está en nosotros si las aprovechamos o no las aprovechamos. Otra cita bíblica, 1 Corintios capítulo 3 versículo 15, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará pero no sin pasar por el fuego. Entonces una persona que va al purgatorio, pues ahí está purgándose y de ahí pasará entonces a la eternidad, de ahí pasará al cielo, y para eso entonces nosotros tendremos que apoyarlo muchísimas veces con la oración, con penitencias, con muchos sacrificios, para que esa purificación pueda ser mucho más rápida. ¿Es el purgatorio un lugar material? No, queridos hijos, no es un lugar material como lo es la tierra, como es un país, no es que se fue, no. El purgatorio es un estado, no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Si estuviera sometido al tiempo y al espacio, pues entonces estaría sometido al dolor, al sufrimiento nuevamente, pero ahí ya es un estado eterno, es un estado eterno de purificación. El purgatorio no es un lugar material, es una situación de sufrimiento hasta lograr la completa purificación del alma y así llegar a la gloria. ¿Cuánto tiempo dura un alma en el purgatorio? Muchas veces le pregunta a uno la gente cuando les habla a uno del purgatorio, padre, ¿y cuánto tiempo uno dura ya? Es que entendamos que es un estado, que no está sometido al tiempo y al espacio. Ya no hay tiempo, no hay espacio. Dice la palabra, dice uno de los salmos, un año en tu presencia
es un ayer que pasó, ¿sí? 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, o sea, eso es algo que no se puede contabilizar con las horas, con el tiempo, con el espacio, ¿sí? Si lo quisiéramos así como calcular a nivel humano, pero no se puede, pudiéramos decir muchísimos años, ¿sí? Años y años y años, o sí, segundos, eso sí, es un estado. Entonces, nadie sabe cuánto puede durar un alma en el purgatorio. Sabemos solo que el castigo es proporcionado al pecado, de acuerdo al pecado que tenga, que no se haya arrepentido, que entonces, de acuerdo a ese pecado va el purgatorio. Todo depende de la intensidad del sufrimiento. Uno en poco tiempo puede sufrir mucho, así que el purgatorio puede durar unos cuantos instantes y también, si lo quisiéramos calcular, años enteros, ¿sí? ¿Podemos ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en el purgatorio? Claro, hijos, la iglesia nos insiste muchísimo en orar por ellos y por eso en la oración lo hacemos, en la Eucaristía, en todas las Eucaristías oramos precisamente por los difuntos. Entonces, sí, podemos ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en el purgatorio ofreciendo a Dios en su favor nuestro sufrimiento, nuestras oraciones, nuestras buenas obras, todo esto nosotros podemos ofrecérselo a Dios. Entonces, por un ser querido, cuando la iglesia en algunos momentos nos da la indulgencia plenaria, entonces esa indulgencia también es para personal o para una persona que ya ha fallecido, pero no para, voy a ganármela para mi mamá o para un enfermo, no, es de manera personal, ¿sí? Se la gana usted mismo, cumpliendo con todos los parámetros que la iglesia nos pide, o se puede aplicar a un difunto, y ahí entonces es tan importante que tengamos presente a nuestros familiares, seres queridos, personas que se encuentran en el purgatorio. Miremos algunas citas bíblicas que nos van a iluminar. Primera de Corintios 12, 25, 26. Primera de Corintios 12, 25, 26. Para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación, unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Otra cita bíblica aquí, segunda de Macabeos 12:43. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción notable y justa con miras a la resurrección. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Ya desde el Antiguo Testamento se habla de resurrección, ¿sí? Aquellos que niegan la resurrección están equivocados. Ya la palabra lo habla, hay resurrección, ¿sí? Y lo dice la palabra, como el general Judas Macabeo hizo pues una colecta, primero oraciones, hacía oraciones y luego también hizo una colecta para mandarla a Jerusalén para que se ofrecieran muchos sacrificios, muchas oraciones, precisamente por estas personas que habían muerto en combate. Entonces es ahí donde nosotros, por los fieles difuntos, muchas veces, ¿qué podemos hacer? Ofrecer sufragios, sacrificios, penitencias, obras de caridad, oraciones, actos de piedad. Todo esto, queridos hijos, le aplica precisamente a las almas que se encuentran en el purgatorio. ¿Pueden interceder por nosotros las almas del purgatorio? Claro, las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros, puesto que están en paz con Dios. Ya están ahí en paz con Dios, se están purificando alguna mancha que queda, pero ya están en paz con Dios. Mucha gente, principalmente los viejos, he encontrado testimonios de personas que invocan a las almas del purgatorio y se van, salen de sus casas y hacen esa invocación a las almas del purgatorio. Recuerdo el caso de una viejita que me decía: padre, pues yo casi no salía de la casa porque pues sola, y la casa y pues siempre como la desconfianza para uno irse, porque uno no sabe verdaderamente mientras uno se va de pronto para la iglesia o qué pueda pasar.
como muchas veces sucede en nuestros tiempos. Y entonces decía ella, yo invoco las almas del purgatorio, yo dejo a las almas del purgatorio cuidando. Y entonces un día la viejita estaba en una Eucaristía, creo que era de vigilia pascual, y pasaba la gente por el frente de la casa y miraba las luces prendidas por dentro, y ella había dejado todo apagado, ¿sí? Pero por dentro estaban las luces prendidas y un cuchicheo, un poco de gente que hablaba, y al otro día la saludaron y le decían, oiga, ayer tuvo visita, la miramos que estuvo muy bien acompañada, se escuchaban carcajadas, se escuchaba personas que estaban allá dentro de su casa compartiendo, y entonces ella se reía, porque ella sabía que ella no había estado y que no había habido nadie en la casa, ¿sí? Entonces ella decía, bueno, ahí están las almas del purgatorio cuidando. ¿A dónde va uno cuando muere en pecado mortal? Cuando uno muere en pecado mortal va al infierno, ¿sí? Por eso que Dios nos libre de morir a cada uno de nosotros en pecado mortal. Por eso el arrepentimiento. Miremos a Mateo capítulo 5, versículos 41. Dirá a los que están a su izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Oiga, ahí está el Señor fuertemente diciendo, ya no hay nada, ya ahí sí, como lo dice la palabra, es el llanto y el rechinar de dientes. Hasta el último instante de la vida, Dios nos da esa oportunidad para que nosotros entonces nos arrepintamos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros obremos bien. ¿Es el infierno un lugar material? Lo mismo que les hablaba ahora del purgatorio. El infierno es un estado, ¿sí? Que puede ser eterno, es eterno, claro, no está sometido al tiempo ni al espacio, ¿sí? El purgatorio, el cielo y el infierno no están sometidos al tiempo y al espacio, ¿sí? Son un lugar, un estado en donde queda el alma, y el infierno es un lugar de oscuridad, de tinieblas, es un lugar en donde no tiene usted la presencia de Dios, donde le falta la luz, ¿sí? Carece de la luz porque se ha alejado usted de Dios. Entonces, el infierno no es un lugar material, por eso no podemos confundirnos. Es que el infierno está allá más abajo de la tierra. No es que no es un lugar material, ¿sí? El infierno está allá en Júpiter. No, querido amigo, no. El infierno no es un lugar material, es un estado, es un estado. El cielo es un estado, donde está Dios, donde están los ángeles, donde están los santos, ¿sí? El purgatorio es un estado y el infierno también es un estado que no está sometido al tiempo ni al espacio. ¿Qué quiere decir entonces ir al infierno? Ir al infierno quiere decir apartarse para siempre de Dios y por eso vivir en la más grande tristeza. Claro, ya totalmente alejado de Dios, lo que le pasó también a el rico de Pulón. Cuando muere, entonces en el infierno, y entonces desde allá en tristeza, que quería salir de allá, que Lázaro bajara a mojarle con la punta de la lengua, bueno, en tantas cosas así, no, ¿sí? Cuando el Señor nos ha dado tantos medios, tantas oportunidades. Miremos una cita bíblica aquí, Segunda de Tesalonicenses 1:9. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Y ahí lo dice, esa persona, eso sucede en el infierno, ya, perdido para siempre, ¿sí? Que se fue para el infierno. Entonces, por eso el Señor nos da tantos medios, tantas oportunidades para que nosotros podamos arrepentirnos. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin haber recibido el bautismo? Entonces, si estamos hablando de la salvación, de la gloria eterna, ¿qué pasará con estos niños que de pronto mueren sin haber recibido el sacramento del bautismo? Recordemos que es una obligación, no es una necesidad, es un derecho que ellos tienen de ser bautizados, y los papás tienen ese derecho de hacer bautizar a sus hijos cuanto antes, ¿sí? Entonces, eso es importante saberlo, ¿sí? Y los viejos lo tenían muy claro, y por eso nacía un niño y lo primero que ellos hacían era, pues como tal, bautizarlo. Ellos iban a bautizar a sus hijos porque sabían que su hijo había nacido, y bueno, ha nacido para el mundo, pero no ha nacido para Dios. Entonces, no sabemos lo que pasa con los niños que mueren sin recibir el bautismo. Lo único que sabemos es que Dios quiere la salvación de todos los hombres, y por lo tanto confiemos en que también a ellos se les dará alguna oportunidad de salvarse. Lo mismo puede decir con relación a los adultos que mueren
sin el bautismo y sin haber conseguido el uso de razón. Por ejemplo, los locos, los tontos, ¿sí? Entonces, personas que carecen de esta gracia. Entonces, por eso es tan importante, claro, un niño puede morir sin el bautismo, pues está la misericordia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y pedirle a Dios y colocarlo en la misericordia de Dios, que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios disponga, que sea lo que Dios quiera. Y entonces, por eso, bueno, miremos una cita bíblica que nos ilumine aquí. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. Bueno, entonces estamos a la misericordia de Dios. Por eso no hay que esperar, queridos hijos, a que sea demasiado tarde, sino que verdaderamente, pues, en esto, recibir la gracia, recibir el bautismo, recibir los sacramentos, es una necesidad, es un deber que todos tenemos a lo largo de la vida. Bueno, entonces hasta aquí va esta orientación del Catecismo de Primera Comunión, esta catequesis que estamos impartiendo desde la Parroquia Divino Niño, ahora de esta manera virtual, así prolongada, para que nos pueda servir para nuestra orientación. Por eso, como tarea a los muchachos de Primera Comunión, les quiero invitar a que se lean el capítulo 25 de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, capítulo 25, versículos 31 al 46, y ahí vamos a encontrar precisamente todo este texto del juicio final, donde el Señor dice: venid benditos de mi Padre, tuve hambre, me dieron de comer, enfermo, me visitaron, desnudo, me vistieron. Señor, ¿cuándo te vimos en esta situación? Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces ahí nos queda esta invitación. Niños, lean ese texto que les pueda servir para complementar esta orientación, esta catequesis de el tema que hemos tratado el día de hoy: la gloria, la eternidad, el cielo, nuestro destino final. Bueno, entonces hasta aquí va la catequesis de Primera Comunión. Ya este mes de julio que viene, pues será la oportunidad para que cada uno repase en su hogar, en su casa, que ya está en internet también las catequesis. Entonces repasen, y en el mes de agosto los llamaré para, pues por sectores estaré llamando para hacer el examen a los niños, y entonces ya les estaré dando fecha para el sacramento de la Primera Comunión y Confirmación, que posiblemente voy a hacer varias secciones aquí en la parroquia para que no haya aglomeraciones de personas, como nos lo pide todo lo de salud en este tiempo, para mantener el distanciamiento y el protocolo de bioseguridad. Entonces, pues lo aplicaremos también en torno a los sacramentos. Por eso no va a haber una sola celebración para todos, sino que periódicamente algunas celebraciones que tal vez sean por sectores, sí, ya les indicaré, y entonces lo tendremos presente. Bueno, me alegra saludarlos a todos, deseándoles una feliz mañana, un feliz día. Esta tarde, las personas que quieran celebrar con nosotros la Eucaristía, nos encontramos a las 6 de la tarde. Vamos a celebrar la Eucaristía hoy martes, en la Eucaristía de Santa Marta. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias, y les acompañe siempre. Feliz día para todos. Gracias a todas las personas que se conectan. Bendiciones para todos. Que este servicio también, esta orientación, les pueda servir a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Me alegra poder acompañarles a través de las redes sociales. Bendiciones y bendiciones a todos.